Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir nueva edición de La Lengua Desatada, de este tiempo en el que hablamos de la lengua española. Ya les cuento siempre que desde muy diversos puntos de vista, y hoy no tenemos con nosotros a un filólogo, tenemos a un biólogo y un experto en botánica, pero también muy amante de las palabras. Es Raúl de Tapia. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, bien, 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 aquí estamos. Bueno, yo decía que muy amante de las palabras. Lo primero es que Raúl tiene muchos proyectos relacionados con el mundo de las plantas, con el mundo de la naturaleza en general. Yo invito a todos a que visiten la página de la Fundación Tormes porque ahí verán la cantidad de cosas bonitas que hacéis. Pero yo digo que estás también enredado con las palabras porque escribes poemas y escribes prosa poética también. Por ejemplo, hemos visto un libro que tienes ahí detrás de ti, lo estoy viendo, que es Sí, el Herbario Sonoro, donde vas haciendo una reflexión muy poética sobre lo que te sugieren diversas plantas. ¿Y escribes desde cuándo, Raúl? pues escribir, prácticamente desde que acabé la carrera me tocó empezar a escribir. Creo que es un oficio que todos debemos hacer porque es una de las formas, ¿no?, de aprender a comunicar, ¿no? Es totalmente necesario. Lo que ocurre es que he pasado el tiempo y después de también mucho leer, que creo que es fundamental, quise empezar a transmitir de otra manera, pues gran parte de los saberes que iba recogiendo de otras personas, de abuelos, de abuelas, de otros botánicos, y sobre todo bajo esa provocación de lo vegetal. Y Mm. creo que había y sigue habiendo mucha gente comunicando todos los valores de la naturaleza desde un punto de vista faunístico, desde las especies animales, pero pocas veces se le ha dado un poco de luz y un poco de foco a lo vegetal, a las plantas. Con lo cual empecé a escribir textos que contaban la botánica bajo otros puntos de vista, bajo otras miradas, mezclándolo con la pintura, mezclándolo con la arquitectura, con la danza, claro, bajo esa prosa poética, ¿no?, que comentabas. Y pasados muchos libros y pasados muchos cuadros y pasados muchos autores, me di cuenta que en el pasado había un montón de artistas que se habían visto motivados y habían creado a partir de las plantas. Desde el propio Goethe, ¿no?, que establece la metamorfosis de las plantas y aparte de un gran escritor y un gran filósofo de la ciencia, fue un gran botánico, un gran Mm. conocedor de todos los procesos, a el propio Lorca. Lorca escribió un herbario, un poema dedicado a los herbarios, ¿no?, porque le fascinaban. A partir de ahí puedes encontrarte prácticamente a cualquiera de nuestros referentes culturales vinculados al campo, pero claro, era lo que tenían a la puerta de Mm. casa, era todo campo, era Ujú. todo naturaleza. Así es. Bueno, tú ahora a la puerta de casa sí, tienes todo el campo ese que pisas una y otra vez, porque siempre estás recorriendo caminos por ahí de la provincia y de otros sitios. Ahora estás ahí en casa con las plantas que hay en la terraza ya, ¿no? Y un poco como pájaro enjaulado. Mira, he guardado aquí una foto que tengo, que te la quiero enseñar, que la tengo por aquí, me la he dejado en el escritorio. Se ve bien, ¿verdad, Raúl? Se ve perfectamente ese castaño del Cabaco, tan longevo como hermoso. Es precioso, Eh, este castaño, de esa ruta de sí, castaños centenarios. es una auténtica catedral viva ese ejemplar, ese vetusto ejemplar. Además tiene un corpachón, tiene una conformación derivada del uso que tenían. Cuando los castaños aprovechaban única y exclusivamente a producir castaña, abrían muchísimo la copa y Mm. tenían el tronco proporcional a las ramas. Ahí si te das cuenta, el cuerpo es mucho más grande que las ramas y Sí. estaba relacionado con su aprovechamiento para puntales, para vigas para las casas. Con lo Ajá. cual, cuando alcanzaban un determinado tamaño de rama, de puntal, era cortado para llevarlo al carpintero, con lo cual los nutrientes que llegaban al árbol los iba invirtiendo en ese gran cuerpo, ¿no?, en esa gran caja que vemos y que le daba ese aspecto. Si fuéramos a un soto de castaños del Caurel, en Galicia, veríamos que el aspecto que tienen es muy otro. Tienen una distribución de copa amplísima, unos árboles altísimos y además muy estilizados, ¿no? No como Mm. este
que parece, como decía, una ermita en sí mismo, ¿no? Mm. La primera palabra que anotamos hoy en este tiempo de palabras es precisamente castaño y vetusto, que también es una palabra preciosa y me encanta. Pero contigo nos vamos a ir adentrando en palabras relacionadas con la flora. Y tú me has contado que estáis haciendo un estudio de plantas tradicionales y que para eso lo que hacéis es, pues naturalmente, pisar el campo, pero también hablar con su gente, ¿no? Con la gente del mundo rural. Sí, los abuelos y las abuelas tienen un castellano bastante más rico que el nuestro. Además, está bastante menos contaminado en neologismos, anglicismos, galicismos. Tienen una forma de hablar, además muy sonora, muy descriptiva. Cuando hablas con un carpintero, te cuenta cómo se abarquilla la madera si no la has dejado secar bien, ¿no? Cuando hablas con un cestero, te va a hablar de las urdimbres, esa palabra tan sonora que me encanta. Con lo cual, el hecho de hablar con ellos, aparte de aportarte esos usos tradicionales, ese conocimiento de etnobotánica, ¿no? De botánica cultural, genera un acervo, genera una acumulación, una amalgama de términos, de palabras, de descripciones tremenda. Cuando comenzamos este estudio, bueno, somos 6 botánicos los que empezamos con este estudio de los usos tradicionales de las plantas en la provincia de Salamanca. Salió una primera publicación en 2008, pero seguimos con ayuda de la Diputación, seguimos trabajando en recopilar todas estas expresiones, todos esos usos, pues salieron casi 700 maneras de nombrar las plantas que no estaban recogidas en ningún sitio, ¿no? Ajá. Con lo cual, hay que seguirlo haciendo porque cada vez que alguno de estos abuelos o abuelas se nos marcha es como si fuéramos perdiendo un diccionario, si fuéramos Mm. perdiendo una parte de una gran biblioteca. Vamos a apuntar algunas palabritas en este diccionario. Raúl, ¿por cuál empezamos? Perfecto. Pues a mí hay una palabra que me llama mucho la atención y más porque la estamos sufriendo estos días, ¿no? Estamos sufriendo auténticas calamidades, ¿no? Es una calamidad esta situación del virus de Choso y que nos tiene a todos confinados. Y nos olvidamos de dónde viene la palabra calamidad, ¿no? La palabra calamidad viene de cálamo. Los cálamos eran esto, las estructuras para poder escribir, para poder caligrafiar, y normalmente se refiere a este tramo de la pluma de un ave que permitía la escritura. Había cálamos también hechos con carrizo, hechos con caña. ¿Mm? El carrizo es esta planta que tenemos aquí, es este plumero que crece en los ríos, que es muy fácil de identificar. Ahora están verdeando. Y al darle estos cortes, este corte en sagital que veis aquí, ¿no? Que se ve ¿Mm? perfectamente esa manera, ¿no? De tenerlo afilado, iba a permitir con la tinta propia el desarrollar la escritura. Todo esto era bastante común hasta 1826, en el que se recoge por primera vez y se registra el uso del plumín de hierro, pero hasta entonces todo nuestro siglo de oro se escribió con algo tan sencillo y tan natural como esto. Las personas que se dedicaban a cultivar el carrizo, a cultivar la caña, para que los escribanos y los escritores pudieran registrar todos los textos, había años que no tenían el clima a su favor, la meteorología a su favor, y unas tormentas podían acabar con su cosecha, ¿no? de cálamos. Cuando acababan con esa cosecha de cálamos, lo que estaban sufriendo era una calamidad. Y Mm. a partir de ahí nos vino a nosotros esa extensión de la palabra, que también lo tenemos presente en la cocina y no somos conscientes, porque claro, no solo estaba el cálamo, había que escribir con algún pigmento que dejara marcada, ¿no? Esa grafía, ¿no? Y lo hacíamos con la tinta de los cálamos, la tinta para los cálamos, la tinta calamar, que estaba extraída de un pequeño pulpillo que pasó a llamarse, de su uso, pasó a llamarse calamar, ¿no? Era tinta calamaris, la tinta para el cálamo, y el nombre quedó reflejado pues eso, en el vernáculo de este elemento de la fauna. Luego ya pasamos a hacer la tinta con otros útiles, incluso con esporas de hongos, ¿no?
como el calamar de monte, ¿no? Un chipirón de monte, que es un tipo de seta que curiosamente tiene forma también de calamar. Es una auténtica casualidad, ¿no? No está Mm. vinculado. Así que Y las dos primeras palabras, calamidad y calamar, fíjate de sí, dónde nos vienen, qué relación, ¿no? Con el mundo vegetal. sí, sí, a mí me parece muy rico el ir tirando de estos diccionarios y de estas etimologías porque te enteras del viaje de las palabras. Las palabras Mm. tienen unos viajes preciosísimos a lo largo del tiempo y nos van contando los usos de cada momento y Mm. las maneras de entender cada momento. Hay algunas cosas muy bonitas, Raúl, en relación con algunas plantas que tienen su nombre específico, su nombre científico y el nombre por el que las conoce todo el mundo. Y luego se conocen también en el campo por los efectos que tienen. Muchas veces son Ujú. curativos y otras veces no, ¿no? ¿Tienes algún Sí, ejemplo de esto? sí. A ver, hay plantas que nos cuentan. Hay una ley que se llamaba la ley de la signatura. Recordemos que signatura es firma. Ujú. Signar es presignarnos, ¿no? Está muy relacionado. Pero signatura viene también de símbolo, la señal, ¿no? La ley de la signatura venía a decir a los boticarios de antes que aquello a lo que se pareciera una planta iba a estar vinculado a su curación. Es decir, si una planta se parecía a los pulmones de una persona, pues seguramente pudiera sanar catarros, pudiera sanar gripes. En unas ocasiones estaba acertado y curaba, pero por el camino de la farmacopea hemos ido dejando unas cuantas personas, ¿no? Que estas maneras de asociar no tenían certeza científica. Pero sí ha quedado, ¿no? En palabras en nombres vernáculos, los efectos, por ejemplo, de una planta, de una peonia, ¿no? De esa rosa de los montes que crece en los robledales bejaranos y Ujú. candelarienses, en esa tierra tuya, que en aquella zona le dicen duele cabezas. Es curioso porque esta planta que se utiliza como ornamental en los jarrones se ha colocado muchísimo como una forma, ¿no? De adornar alacenas. No todo el mundo le producía el mismo efecto. La belleza, evidentemente, sí. No me puedo por menos que acordar en este momento con la belleza de nuestro querido maestro Aute, pero a otros hay unas propiedades que suelen tener las plantas, las propiedades alelopáticas, que son de defensa o de asociación a otras plantas, que provoca que suelten sustancias volátiles. Ese olor, por ejemplo, a heno, a hierba cortada, Mm. realmente es una sustancia que está previniendo a la planta de los herbívoros, de los depredadores. Pues en el caso de las peonías, esas sustancias que desprenden a personas sensibles les provoca jaquecas, les provoca dolor de cabeza. Y así, pues, con el paso del tiempo, pasaron a designar a las peonías como duele cabezas, ¿no? Ajá, caramba, qué curiosidad. Y también, mira, el día que estuvimos hablando para concretar esta entrevista, me dijiste otra palabra muy bonita para referirse a envenenar, que tiene Ujú. algo que ver también con la botánica. Sí, sí, es tremendo el hecho que me planteabas de los abuelos, ¿no? Cuando empiezas una conversación con una abuela o un abuelo, nunca sabes dónde va a terminar, ¿no? Normalmente termina en su infancia, que es algo que me provoca una ternura tremenda. Y con Manolo Paíno, un tamborilero de San Martín del Castañar, que había sido cabrero toda la vida, y de joven, y un hombre sabio y pícaro, me contaba que para pescar las truchas en el río, emberbescaban el agua. Yo me quedé un poco despistado y le dije, pero ¿cómo emberbescar? Sí, sí, con el verbasco, con una planta que machacábamos. Y claro, luego me di cuenta que se refería a una planta, al verbascum pulverulentum, que es el nombre que se le da, que son esas varas amarillas que encontramos altas a veces a los lados de la Mm. carretera. Son muy luminosas, muy luminarias. De hecho, se utilizaban como luminarias también los palos secos. Y el nombre latino, que es el que da lugar al nombre científico verbascum, es el que verbalizan. De verbascum pasan a verbescar, a envenenar. Y lo que hacían era machacar las hojas, colocar ese machacado en los caozos del río, y así intoxicaban el agua y salían las truchas a flote. El saber de Manolo es enciclopédico, ¿no? Esa constancia, esa estancia habitual en el campo les hacía observar todo y esa observación les llevaba, por ejemplo, a detectar extrañas presencias de la Guardia Civil
en la época de la dictadura, que cuando se llenaba pues bueno, de las parejas, de los números de la Guardia Civil, los pueblos, es que iba a pescar Franco por la zona. Entonces, lo que hacían él y los mozos de aquella época era bajarse a emberbescar el Francia, porque me contaba que para que se comiera las truchas Franco ya se las comían ellos, ¿no? Fíjate dónde nos ha llevado, ¿no? El emberbescar. Oye, te voy a enseñar una foto de una planta. Esta foto, a ver si la puedes ver ahí a través del móvil. Se ve, ¿eh, Raúl? Sí, sí, no se ve el color, pero intuyo por la floración que es una floración amarilla. De hecho, que es casualidad, era una de las plantas que te quería contar, que te quería enseñar, porque son los jaramagos. Los Los jaramagos jaramagos. son... Esto es el jaramago. Yo no le ponía nombre, a esa planta, pero paseando antes del confinamiento por Salamanca y cerca de la zona del Parador, Ujú. encontré esa ladera amarilla y bueno, aprovecho para preguntarte, ¿esos son jaramagos entonces? Sí, si ahora cualquiera de las personas que tenga un poquito de visualidad de campo cerca ve amarillear el fondo escénico que esté mirando, o si está en algún pueblo, ve amarillear con intensidad las cunetas, matas bajas, todo ello son jaramagos. Es una planta habitual, una planta colonizadora que realmente son un grupo de ellas, son un grupo amplio y que dan apellido y dan mote a un hombre que yo he admirado durante mucho tiempo, que es José de Sousa Saramago. Saramago en portugués es Saramago, Mm. y el padre del escritor, cuando lo fue a registrar, ¿no? en su población, el registrador, en vez de tomar nota del nombre como tal, del nombre de la familia, lo que anotó fue el mote agrícola de la familia y le puso José Saramago, José de Sousa Saramago, porque era de la familia de los Saramagos. Los Saramagos Ajá. seguramente estaba vinculado a una manera de nombrar a un conjunto de trabajadores del campo, de labriegos, agricultores, por la amplia presencia que tenía esta planta. Con lo cual, cuando veamos, ¿no? Esos jaramagos en el campo que ahora están llamando a la primavera, tendremos que acordarnos tanto de el escritor, de José de Sousa, como de su abuelo, que tuvo a bien generar una anécdota al final de su vida, una anécdota tan bella como dura, y fue que al saber que lo iban a hospitalizar y que seguramente ya no volviera, a volver a pasear por los campos, el abuelo de Saramago quiso despedirse uno a uno de sus árboles frutales. Se acercó hasta la huerta y fue abrazando uno a uno cada ejemplar, y así ya poder seguir camino y poder marchar. Lo Qué bonito. contaba en una entrevista Saramago y a mí me Ah, llenó, pues, no sé, de un sabor agridulce, ¿no? hombre, sí, tiene una ternura tremenda y es una historia que no conocía yo sobre José Saramago, que es uno de mis escritores favoritos, y sobre su abuelo, ¿no? Esa manera tan preciosa de despedirse de sus árboles. Fíjate dónde nos ha llevado el campo. Estamos casi en los 20 minutos de conversación, casi casi, y hemos estado tirando de ese hilo del que yo digo que tiramos cada noche aquí en el programa y llegando a tantos lugares. Bueno, espero que ese diccionario que estáis trabajando avance mucho y que vayamos conociendo muchas historias a través de esas palabras que me hubiera encantado tener tiempo para poder comentar algunas más. Pero antes de irnos, te voy a pedir, como a todos los invitados, Raúl, que me traigas alguna recomendación literaria o alguna recomendación, bueno, de otro tipo, algún libro que estés leyendo o que quieras recomendarnos. A ver, creo que tengo por aquí uno Aparte, con tu naturalmente, permiso. de ese que tienes detrás, que ya lo recomiendo yo, también, el Bueno, herbario sonoro, que ese, desde luego, ese recomendación absoluta. ups, a ver que no caiga muchas cosas. Este es el Sí. herbario, ¿no? Donde Mm, hablamos de las plantas y bueno, al mm. final es un diálogo entre Joaquín Araujo, las plantas y yo, y todo ilustrado tan bellamente por Coral Corona, ¿no? Es un Mm. auténtico libro, instalación artística, pero no, bueno, me permito hablar del libro porque todos los derechos económicos de producción del libro están destinados a un proyecto que se llama Arte Emboscado. Mm. Todo lo que ingrese ese libro generará nuevas esculturas
en la naturaleza dentro de un proyecto de la Fundación, y lo dejo ahí, ya habrá tiempo de Eso contarlo, es. El pero que proyecto la de la gente Fundación busque Tormes, Arte Emboscado. que lo busquen porque es una preciosidad, esa zona que era una gravera y se ha convertido en un sitio maravilloso. Así que recomendado queda. Y Pero además, sí, para recomendar un libro de Raúl Vacas, eh, Señal, mm, que aparte de un genial poeta es un muy buen amigo. Tiene también unas ilustraciones bellísimas, está lleno de arte, ¿no? Arte en poemas, arte en visuales. Fíjate qué maravillosa. Ups, qué precioso, sí, se ve, sí, una y preciosidad. bueno, Señal de Raúl Vacas con ilustraciones de Sara Morante, me recuerda, pues bueno, el momento en el que vivimos, que tratemos de saber leer las señales, que esas señales no nos dejen demasiadas cicatrices y que salgamos de todo el proceso, salgamos de la tormenta, ¿no? Como decía el escritor japonés, pues con unos grandes aprendizajes, y quizás el mayor aprendizaje sea volver a entender la palabra humanidad, que no es otra palabra que humus. Humus, la capa tierra de la capa fértil de la tierra, ¿no? Que nos da nombre a nuestra especie y sobre todo da nombre a esa propiedad que debemos compartir, que es la humanidad. Así es, la humanidad y nuestra tierra. Bueno, voy a recomendar, o más bien a recordar a un escritor, voy a recordar a Delibes y a su libro El disputado voto del señor Cayo, porque en aquella época, en el año 78, en en momentos previos a las primeras elecciones, pues llegan aquellos jóvenes al pueblo y se encuentran a los abuelos, a los mayores, a los que creen que van a sacar de su ignorancia, pobrecillos, ¿no? Y resulta que ahí se hace hincapié en qué pasará cuando nos falte el último mayor, el último abuelo, el último anciano que sepa para qué sirve la flor del saúco. Así que yo creo que hoy tocaba recordarlo. Y antes de marcharnos, siempre les pido a los invitados, aunque aquí ya hemos anotado muchas, una para guardar en esta caja, Raúl, que tengo una cajita de palabras, palabras del Vale, día, y te pido una para meter en esta caja. ¿Cuál me vale, dices? voy a dejar, como ahora es la época de los deberes, voy a dejar deberes para los espectadores, y es que pregunten en sus casas, y les doy esta pista, qué eran los bruños, que es Los una palabra bruños. muy salmantina, bruños. Y la palabra que quiero dejar es la palabra alcanduerca. Alcanduerca es el nombre de una planta que le dan en San Martín del Castañar y en San Miguel de Valero, que crece en los robledales, y que es esta que veis aquí en este pliego botánico, tan hermoso y Qué tan con una bonita, caligrafía de qué cálamo tan bonita. trabajada, Mm. y que me la contó una abuela, la señora Cenci, en San Martín del Castañar, y me pareció tan sonora, tan bellamente sonora, que la dejé de hecho como seudónimo mío a la hora de escribir Sí, y he a la visto hora de tus participar en... firmas como Raúl Alcanduerca, sí. Exacto, y es la manera que he dejado, ¿no? Como firma en los textos del Bosque Habitado de Radio 3. Ajá, sí, que es donde colaboras habitualmente en ese estupendo programa. Bueno, pues aquí queda apuntado Alcanduerca y encima he puesto Bruños, ¿eh? Bruños para los Preciosísimo. deberes. Esto lo metemos aquí a la caja, que por cierto la caja ya va muy llenita, de palabras. Yo voy a dejar una mía. ¿Qué es esta? Quiero poner la palabra brote, Raúl, porque estamos en Guau. primavera, ¿no? Y a ver si llegan los brotes verdes y a ver si llegan los brotes en esta situación en la que nos encontramos. Raúl Alcanduerca, Raúl de Tapia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias infinitas por tu tiempo y por tu sabiduría. Gracias por estar aquí. A vosotros, encantadísimo. Y nosotros nos despedimos, no hay tiempo para más, pero volvemos mañana con más lengua desatada. Adiós.